Un cambio de marcha. Capítulo 41. Choque segundo. Fue culpa suya. Todo fue culpa suya, podría habérselo dicho. Podría haber dicho algo. Podría haber hecho algo. Tenía el poder, el demonio le dio poder. Ella no lo quería. Pero tal vez, solo tal vez, podría haberlo usado. Tohru no podía dejar de pensar. No la habían vuelto a invocar, no la habían llamado. Probablemente porque Midori ya lo había descubierto. Y después de todo, el demonio sabía que le importaba. Lo vio, lo vio. Lo sintió. Midori ya la miró. Su cuerpo estaba maltrecho y ensangrentado. Sus ojos se abrieron de par en par, lo reconoció. Parecía traicionado, conmocionado, asustado. Estaba asustado y traicionado. Asustado del hombre al que ella seguía, aunque a regañadientes. Traicionado por ella. Un amigo suyo. Ella no podía vivir con eso. Ella no quería vivir con eso. Tohru no podía vivir así. Pero, ¿qué pensarían sus amigos? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? No podía contárselo a los héroes. La encarcelarían, la encerrarían y tal vez incluso la diseccionarían como lo hizo el doctor. Setsuna extendió la mano y agarró su teléfono. El mundo a su alrededor estaba oscuro y silencioso. Pero había una luz. Justo en su teléfono, al presionar el botón de encendido. Podía decírselo a Setsuna, la escucharía, ¿verdad? Alguien tenía que escuchar, ella solo quería que alguien la escuchara. Sé que estás pasando por un mal momento. Y no sé cómo ayudarte. Pero para poder hacerlo de verdad, tendrás que dar el primer paso y preguntar, ¿estamos todos aquí para eso, de acuerdo? Yo, Yui, Rin, Tokage. Todos nosotros. Midoriya abrazó a Gakure. Se sentía cálido, cariñoso. Alguien se preocupaba. Alguien quería tenderle la mano, ella solo tenía que estar dispuesta a aceptarla. ¿Estaba dispuesta a hacerlo? Cuando se enfrentaba al demonio, ella no lo sabía. Tohru se estremeció, devolviéndole el abrazo. Estamos aquí. Y no te dejaremos solo. Se quedó atónita. Tengo que sincerarme con ellos, al menos con sus amigos. Se lo merecían, y tal vez, solo tal vez, la dejarían ir con ellos a salvar a Midoriya. Porque sabía que lo intentarían. Alguien lo averiguaría, conseguiría la información de los héroes, o tal vez ella podría dársela. Ella podría hacerlo. Ese podría ser su paso hacia la redención, su paso hacia el perdón. Si pudieran averiguar dónde estaba Midoriya más rápido, podrían salvarlo. Entonces ella podría, ¿qué haría ella? ¿Llorar y pedir perdón por haber traicionado a su amigo? ¿Por no haberle dicho que estaba trabajando con el hombre con quien estaba destinado a luchar? ¿El símbolo del mal? ¿El diablo? ¿No volver a hablarle nunca más y dejarlo en paz a él y a todos los demás? ¿Simplemente abandonar la UA por completo e irme a vivir una vida de vergüenza a otro lugar? O tal vez, no lo haría. Tenía que luchar. Ella quería luchar. Tohru quería disculparse. Si iba a morir, primero se disculparía. Se negaba a morir sin compensar a Midoriya. Era una promesa hecha a su alma. Pero para hacer eso, para empezar eso, no podía hacerlo sola. No podía llegar allí sola. No podía enfrentarse al demonio sola. Prisma no era lo suficientemente fuerte para eso. Especialmente emocionalmente, no. No después de haber estado en el infierno. Tohru necesitaba a sus amigos, a sus aliados, a su familia. En lo más profundo de su alma, incluso si ella misma deseara que la regañaran, que la llamaran traidora, sus amigos seguirían estando ahí para ella. Y por eso. Necesito hacer una llamada. Coches enteros salieron disparados. El aire mismo explotó. Se produjeron explosiones por todas partes. Y en medio de todo esto estaban dos personas. Dos de las personas que más lamentaban su inacción, dos personas que no pudieron hacer nada a pesar de quererlo, Yui Kodai. No puedo creerlo, no hice nada. Nada. Mi mejor amigo y novio fue secuestrado. Agarró otro auto encogiéndolo y se lo arrojó a su oponente, quien lo redujo a cenizas con su don. La propia Yui dio un salto cuando su nuevo amigo literalmente explotó hacia ella. El aire comprimido la lanzó por los aires. La segunda persona era Katsuki Bakugo. Me dejé noquear por una mierda explosión. Bakugo giró, mirando hacia arriba mientras un tornillo grande caía. Las explosiones lo lanzaron por los aires, aterrizando sobre un montón de basura. Y no podía estar allí, no podía ayudar al maldito Ned. Yui sabía que, a pesar del pasado que los unía, existía una especie de respeto a regañadientes entre ellos. Pero aún así, ninguno de nosotros ayudó.
Fuimos todos inútiles. Luis se movió, expandiendo rápidamente el aire y pateando a Bakugo justo en el esternón. Él, por su parte, simplemente extendió una mano y una explosión quemó a Yui y la lanzó hacia atrás. A pesar del dolor, a pesar del ardor en sus ojos, ella continuó moviéndose. Tal como lo hizo Bakugo. Ambos se encontraron en el aire con una patada, sin que ninguno cediera. Se llevaron al nerd de mierda. Se lo llevaron. ¿Tiene algún legado especial o lo que sea, y por eso el supuesto señor demonio se lo lleva? Fue él quien rompió la patada primero, saltando desde el aire y comenzando a girar. El sudor se acumulaba cada vez más. ¿Por qué no pude haber sido yo en su lugar? Mientras tanto, el aire alrededor de Yui comenzó a encogerse, formando una almohadilla con forma de pata que se condensó en su mano. ¿Por qué? Debería haber sido yo en su lugar. Ambos combatientes se encontraron, y el dolor y la tristeza chocaron en dos movimientos espectaculares. Impacto de Obvious. Ursus Shock. ¡Boom! Ambos combatientes yacían en medio del campo de batalla, sangrando y magullados. Ninguno de los dos podía seguir luchando. Ninguno de los dos tenía fuerzas para hacerlo. Lo único que les quedaba por hacer, era hablar. Fui un imbécil con él. Lo acosé, solo he empezado a respetarlo recientemente. Me salvó, ¿sabes? El maldito nerd me salvó. Cuando aún no tenía Kirk, con la poca fuerza que le quedaba, Bakugo apretó el puño. Nunca supe por qué. No lo entendía. Nunca comprendí lo que era ser como él, siempre tuve envidia de eso. Quería ser el mejor, ser un héroe como All Might, pero mientras que tú te centrabas en ser el mejor para que la gente se sintiera segura de esa manera, como en Endeavor, Midoriya quería salvar a la gente, quería ser como All Might y salvarlos con una sonrisa. Incluso si eso significaba arriesgarse a sufrir algún daño, Luis suspiró, con una sonrisa temblorosa que brillaba a pesar de su angustia. Siempre me encantó eso de él. Siempre lo odié, Bakugo soltó una risita. Siempre pensé que él lo sabía, que era mejor que yo. Y en el fondo, yo también lo sabía. Lo era. Yo proyectaba eso. Voy a ser un héroe genial que siempre gana, no hay duda de eso, ignorando una risa, Bakugo continuó. Pero él no va a tener esa aura. En cambio, la gente confiará en él para que cargue bebés o simplemente para que le cuente algo que le preocupe, porque ese es el tipo de personalidad que tiene. Quiere ayudar y estar ahí para los demás. Sí, es una persona maravillosa, la sonrisa de Yui se desvaneció. Él haría todo lo posible por salvarnos si estuviéramos en su lugar. No era una pregunta, era un hecho. Y era algo que ambos sabían. Izuku Midoriya quemaría el mismísimo infierno para salvar a alguien si fuera posible. Suena como el empollón, Bakugo se incorporó. Le dolían los huesos y protestaba. Yui podía oírlo. Pero lo hizo. Vamos a salvarlo. Yui hizo lo mismo, levantándose a pesar del dolor. Sí, no sé qué le van a hacer. Pero no le vamos a dar mucho tiempo. Pero primero tenemos que llamar a Ie, su teléfono sonó. A todos, a Gakure, bien. Elaborarían un plan de ataque. Entonces encontrarían a Midoriya y lo salvarían. Así de simple. Tenko odiaba a Sensei. Así de simple. Antes estaba indeciso, pero el amor seguía ahí. Al fin y al cabo, aquel hombre lo había salvado. En su situación, uno no sentiría afecto por su salvador, ¿verdad? Pues bien, para Tenko la situación empeoró oficialmente. Estaban trabajando. Así de simple. A su alrededor, su liga yacía maltratada y golpeada. David estaba inconsciente, relativamente ileso salvo por un moretón en la mejilla. Yacía sobre un montón de escombros que antes habían sido un 7-11. Spinner no estaba mucho mejor. Yacía a su lado con una puñalada en la pierna. Sufría espasmos por las descargas eléctricas. Probablemente aún estaba despierto. Henley y la Brava no estaban muertos. Pero yacían acurrucados en un charco de sangre, y la escena no tenía muy buen aspecto. Henley estaba bastante maltrecho por haber protegido a la Brava. Con suerte, despertarían ese mismo día. Y Kurohiri estaba allí de pie, sin hacer nada. Pero eso dejó a Tenko solo, mirando a un sensei completamente ileso. No solo eso. Sino que estaba mejor que nunca. Recordaba haber visto la cara de aquel hombre un par de veces en los últimos 5 o 6 años. Parecía un montón de puré de patatas, por Dios. Pero ahora, era perfecta. La cara perfecta de villano de mierda. Dispuesto a arrodillarse todavía, Tomura dejó de flotar, sin hacer ruido, mientras caminaba hacia el justiciero maltrecho y magullado. No.
El suelo se agrietó y Sensei dio un salto. La carne brotó de su costado, zigzagueando alrededor de Tenko antes de que éste la agarrara. Se desmoronó hasta convertirse en polvo, justo cuando Sensei la soltó para evitar descomponerse. Has herido a mi liga. A mis amigos. Jefe, lo había oído, pero no le prestó atención mientras esquivaba rayos, atravesaba muros de fuego y saltaba. Una mano se extendió y le agarraron el brazo. Extendió la otra, buscando el costado de Sensei. Sensei esquivó el ataque, girando el cuerpo y arrojando a Tenko al suelo. Sentía como si la sangre le llenara los pulmones. Apenas podía respirar en ese momento. Pero tuvo que luchar, estoy impresionado, la verdad. Si estuvieras luchando contra casi cualquier otro, causarías estragos. Esa decadencia, ese odio tuyo es maravilloso. Esta vez, Tenko oyó los pasos del sensei mientras comenzaba a caminar. Mientras tanto, Tenko intentaba recomponerse, raspando el suelo a su alrededor para descomponerlo frente a él. Sensei simplemente comenzó a caminar en el aire. Estúpido don tramposo, si el don de Izuku Midoriya era una tontería, el de Sensei era más que exasperante. Podía simplemente tomar otros dones y usarlos como si fueran suyos. Claro que había una curva de aprendizaje. Pero Sensei podía acumular dones más débiles para obtener el mismo efecto con mucha más facilidad. También tenía algunos dones más fuertes que eran una tontería. De ninguna manera se consideraba que ese don de rayo fuera más débil. O el muro de llamas. Oh, qué demonios, un maldito cañón de aire. Tu liga también es impresionante. La mayoría habría muerto con mi ataque. Sensei se agachó frente a Tenko, haciendo que el joven lo mirara con la mejilla alzada. Veo rebelión, HM. Tendré que sofocarla. No importa, Sensei señaló hacia su liga. Alto, Spinner comenzó a moverse, retorciendo su cuerpo en un intento de arrastrarse hacia Tenko. Apareció algo negro alrededor de su dedo. El corazón de Tenko se detuvo. Déjalos, en paz, la luz se apagó, la derrota se notaba en la voz de Tenko. Iré contigo. Jefe. Se abrió un portal, uno de Kurohiri. La sonrisa del sensei era exasperantemente malvada. Tenko no deseaba nada más que borrarle esa sonrisa de la cara y acabar con todo. Pero, por desgracia, no pudo. En cambio, se puso de pie con dificultad. Lo más importante era que su liga sobreviviera. Bien. Ahora vamos, serás fundamental para mis planes de ahora en adelante. En ese momento, el mundo de Tenko se sumió en la oscuridad. Ocurrió cuando Ua menos lo esperaba. Una gigantesca masa de carne se expandió repentinamente. All Might, Netsu, Black King, Tirteen y Araseread ya no estaban. Lamentablemente, los estudiantes también se habían ido. Pero eso no importaba. Solo había una persona que realmente podía enfrentarse a Overhaul: Cementos. Y Kai no perdió ni un segundo en su lucha. Un rayo negro se abalanzó sobre el profesor. Cientos de manos carnosas se estrellaron contra masas de hormigón mientras se fusionaban, intentando aplastarlo por completo. Entonces lo hicieron. Órganos tibios y viscosos se encontraban bajo todo ese hormigón. Divertido, ¿verdad? Overhaul se agachó, extendiendo sus manos sobre el cadáver, y así quedó. Inmediatamente, el hombre, ahora con vida, fue absorbido por su masa y su peculiaridad fue extraída antes de ser escupido por una boca en el pecho del montículo de carne. Clones de ectoplasma, el gas de Midnight, el ruido de Present Mic, etc. Chocaban contra el gigantesco montículo de carne o intentaban atacarlo a través de sus sentidos. Sin embargo, no pudieron. Overhaul se había modificado a sí mismo. Ya no necesitaba respirar, pues también había desactivado temporalmente su audición. Y cualquier daño que pudiera haber sufrido, se curó antes de que pudieran hacerle más daño. Fue tan triste, era como jugar con hormigas. De repente, docenas de plumas atravesaron a Overhaul. Dolor. Un dolor abrasador. Los músculos sangraban y se desgarraban y griega. Tú, el héroe profesional número 3, casi se había olvidado de él. El insecto. Estaba sonriendo y saludando, diciendo algo que Overhaul no oyó. Un solo uso de abanico de llamas duras lo derribó y lo dejó fuera de combate. Plumas ardiendo, glorioso. Lástima que no pudiera oler nada en ese momento. Detrás de él, Snipe se movió, empuñando una minigum. Un dolor punzante recorrió el cuerpo de Overhaul mientras creaba una barrera a su alrededor y el de Snipe. El héroe pistolero no cedió, y un grito se escapó mientras apuntaba a la cabeza de Overhaul. Con un simple uso de su peculiaridad de telequinesis, las balas fueron detenidas. Y luego se lo devolvieron a Snipe.
Todos dieron en el blanco. Snipe cayó, con el dedo aún aferrado al gatillo. Un simple uso de rayo negro y desapareció, reducido a cenizas. Una muerte admirable, aunque lamentable, si Overhaul tuviera que opinar. Pero no importaba. Más carne se extendió al caer su barrera, estrellándose contra varios edificios de la UA y derribándolos. Se creó una cortina de humo. Si los profesores fueran inteligentes, tomarían a sus heridos y exhaustos y simplemente huirían. Pero Overhaul no quería eso. Snipe y Cementos fueron los únicos muertos. Entonces, bien podría probar su nueva peculiaridad, ¿no? Tsunami de hormigón, el hormigón se condensó formando una masa alrededor de Overhaul, una gigantesca torre de hormigón casi líquida, antes de caer justo encima de Wa. Powerloader podría haber logrado alejar a algunos, pero no todos. ¿Y eso? Hizo que Kai se sintiera un poquito mejor. Todo sucedió muy rápido. Se movieron. Todo el personal de la UA, el que quedaba, se movió junto con la policía y Mirai. Sin embargo, llegaron demasiado tarde. Demasiado tarde. Para cuando todo sucedió, ya había heridos. Muchos heridos. Afortunadamente, hubo pocas muertes. Pero aún así, Todoroki y Mineta sufrieron quemaduras graves. Se recuperarían, aunque podrían quedar cicatrices. Ida también se quemó, pero no tanto. El villano escapó. Se sospechaba que era un experimento de All For One debido a sus cicatrices. Se hacía llamar Davi. Algunos alumnos fueron atacados y maltratados por clones. Después, se convirtieron en lodo y solo quedó una abeja. Se sospechaba que la abeja reina tenía algo que ver. Y eso les causó muchos quebraderos de cabeza a muchos. Especialmente a cierta justiciera. Que siguiera viva era inesperado, pero no algo sin precedentes dada su historia. Se sospechaba que estaba conectada con All For One, otra vez. Aproximadamente la mitad de la clase resultó envenenada por una extraña sustancia desconocida. Se describió como una niebla púrpura, similar al gas de medianoche. Solo que era veneno. Por suerte, quienes no se vieron afectados resultaron relativamente ilesos. Aizawa y Kan resultaron heridos en la explosión inicial. Sobrevivieron con heridas graves, pero se esperaba que se recuperaran rápidamente gracias a los mejores médicos que la UA podía permitirse. Después de todo, eran necesarios. En otros lugares hubo destrucción. La torre Mig fue destruida por un fenómeno meteorológico que, al parecer, cobró vida. Otros lugares también fueron atacados, incluyendo la cabaña de los Wild Pussycat. Lograron repeler el ataque de Kunieda y Moonfish. Mientras tanto, Shiketsu fue envenenado por completo por un villano de bajo nivel llamado Mustard. Probablemente tenía alguna conexión con All For One, al igual que Quinbe y Davi. Usó el mismo gas que la persona que atacó a las clases. Se desconoce cómo lo hizo, aunque se presume que All For One copió el Kyok. Hubo otro ataque de All For One. Un banco. La Superliga de Villanos era el objetivo. Lograron evadir a la policía, Spinner, de alguna manera, los cargó a todos sobre su espalda. Tomura Shigaraki no fue visto, presumiblemente capturado por All For One. Eso confirmó que, como mínimo, no estaban trabajando juntos. Y la UA fue atacada por una masa carnosa gigante. También conocido como Overhaul. Tenía varios otros dones. Y de alguna manera le arrebató el don a Cementos. Él estaba muerto, Snipe estaba muerto, Hound murió por el tsunami que siguió. Midnight y Present Mic estaban gravemente heridos. Ectoplasm estaba ahogando su miseria en una botella. Nadie sabía si Recover y Giel estaba de vacaciones o con el segador. Aux y Powerloader eran los únicos que estaban listos para hacer algo, aunque Powerloader estaría fuera por un tiempo. Sin embargo, hubo una última cosa que hizo que todo fuera realmente terrible. Lo último, el joven Midoriya fue secuestrado, le costó un gran esfuerzo no salir corriendo a invocar a All For One y luchar contra él hasta la muerte para salvar a Izuku. Sobre todo teniendo en cuenta los conocimientos que había adquirido en las clases. Su rostro, era pura maldad. Sin cicatrices, nada. Toshinori sospechaba que, como mínimo, estaría muy marcado por las cicatrices. Ahora suponía que había usado el don de la joven Eri para curarse. En ese caso, representaba una amenaza aún mayor que antes. Lo que trajo más, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para localizarlo, continuó Toshinori, mirando a la multitud de buitres reunidos, incluyendo a la señorita Kizuki. A decir verdad, estoy furioso. Más allá de toda comprensión. Respiró hondo. Quiero estar ahí fuera, buscándolo.
Sin embargo, estamos siendo lógicos y utilizando todos nuestros recursos para encontrarlo lo antes posible. Varios buitres hablaron y hicieron preguntas. Sin embargo, uno destacó entre la señora Kizuki. ¿Crees que está bien?, preguntó con voz preocupada. Toshinori notó el leve temblor de su mano mientras extendía el micrófono, apuntándolo hacia él. También conocía al chico. Le había tomado cariño al joven Izuku. No era el único que sufría esto. Yo, no lo sé. Quiero saberlo. Es uno de mis alumnos. Uno con el que, según él mismo admite, tiene una relación más cercana que con nadie. Izuku era como un hijo para Toshinori. Solo quiero que esté bien. A Toshinori le dolía el corazón al saber que no había hecho nada. Al saber que Izuku había luchado contra ese monstruo, que su hijo había sufrido. Pero él solo podía seguir adelante. Él se vengaría. Todos lo harían. No solo eso, sino, todos para uno, esta vez terminaré el trabajo. Aunque me cueste la vida.